Pero en esta mañana, desde hace algunas semanas, el Espíritu Santo me venía hablando esto. Y yo he sentido de parte del Señor que podamos dar este mensaje bien práctico, bien claro. Usted no puede perderse en este mensaje súper práctico que va a orientarlo acerca de cómo es su camino en el Señor. Sea que usted sea una persona nueva, sea que usted tenga tiempo, caminando ya años en el Señor, yo sé que esta palabra de Dios va a edificar su vida. El tema de esta mañana, los ejercicios de nuestra comunión con Dios. Los ejercicios de nuestra comunión con Dios. Esta palabra nos permite entender ejercicios, porque lo que no se ejercita no se perfecciona, ¿verdad? Un músculo que no se ejercita no va aunque tenga el potencial, pero ese músculo que no se ejercita no va a poder convertirse en un músculo fuerte, resistente. Lo que no se ejercita no se fortalece. Amén. Y nuestra comunión con Dios, que voy a explicarla dentro de un momento, necesita ser fortalecida. Necesita ser fortalecida. Y vamos a entender esta palabra, y en esta mañana Dios sea abriendo nuestros corazones para entender lo que el Señor quiere hablarnos. La salvación de Dios es un regalo que lo recibimos al confiar en la obra que Dios llevó a cabo por medio de Jesucristo en la cruz. Esta salvación tan poderosa nos entregó como herencia la misma vida de Jesús como nuestra vida. La salvación no nos dio un lugar futuro simplemente. La salvación no nos dio simplemente el cielo como destino algún día. La salvación no nos dio solamente beneficios temporales o terrenales que quizás muchos esperan recibir. La salvación es mucho más que eso, porque Dios no es común. Hemos cantado, Dios es especial y su salvación es especial. Quiere decir que la salvación encierra un tesoro para nosotros. ¿Cuál es? La misma vida de Jesús como nuestra vida. Eso te dio la salvación. ¿Qué te dio la salvación? No que tú tengas el poder para hacer las cosas en tu fuerza, en tu naturaleza. No, Él te dijo: yo te doy la vida de mi Hijo como tu vida, para que mi Hijo haga su obra a través de ti. Esa es la herencia que nos dio la salvación. Fuimos unidos a Cristo en la semejanza de su muerte. Esto es maravilloso. En su muerte le dio muerte a nuestra naturaleza de pecado. Amén. En su muerte Él le dio muerte a nuestra naturaleza pecaminosa. Es un hecho. No pidas: Señor, quiero morir. Señor, hazme morir. Tampoco digas: estoy muriendo cada día al pecado. No. Es un hecho. Con Cristo morí. Tú tienes que creerlo. Sucedió una vez. No estamos muriendo en el proceso. Ya morimos con Jesús. Dice Pablo: con Cristo quedé crucificado. Allí tenemos que vernos cada día. Pero también fuimos unidos no solo en su muerte, también en su resurrección, resucitando como una nueva creación que ahora tiene la vida de Cristo. Fuimos unidos a Cristo, y como resultado de la justicia que se cumplió por medio de esa obra gloriosa, ahora hemos recibido el Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Porque Él cumplió toda justicia. Es tu regalo, es tu derecho. Tengo su Espíritu en mí. Puedes considerarlo con la persona que está a tu lado y decirle: tengo el Espíritu de Cristo en mí. Ese fue el regalo que Él me dio. Su Espíritu habita en mí. Eso nos dio la salvación por causa de su justicia cumplida. Que el Padre haya puesto explico esto. Haber sido puestos en Jesús nos dio el regalo de justicia. ¿Por qué? Porque tú tenías que morir, pero Él murió en tu lugar. Tú tenías que pagar la deuda, pero Él pagó la deuda en tu lugar. En otras palabras, porque fuiste puesto en Cristo, el Padre te dio el regalo de justicia al unirte a Cristo. Amén. Ahora, ponle atención a esto. Que el Padre haya puesto a Jesús en nosotros, dentro de nosotros, nos da el regalo de poder. Haber sido puestos nosotros en Cristo nos dio justicia. Cumplió toda justicia, toda demanda. Ahora,
que el Padre haya puesto a Cristo en nosotros, por causa de lo primero, nos da el regalo de poder. Jesús viviendo en nosotros es solamente posible gracias al hecho de que fuimos unidos a Cristo. Para que el poder de la vida de Jesús sea un regalo para nosotros, primeramente debíamos haber cumplido la justicia. Nosotros no podíamos cumplir la justicia perfecta de Dios, no pudimos, fracasamos. Y por eso el Padre nos puso en Cristo, poniéndonos en una posición perfecta de justicia. Ahora sí, cumplida la justicia, Dios pudo poner en nosotros la preciosa vida de su Hijo, su Espíritu que vive en nosotros. ¿Cómo es posible que Cristo viva en ti? Por causa de que tú fuiste puesto en Cristo. Porque se cumplió al ponerte en Cristo, se cumplió toda justicia. Por esa razón tú ahora tienes a Jesús viviendo en tu vida como nuestra vida de poder. El regalo de justicia, ponme atención, se recibe. El regalo de justicia se recibe, no se gana. No se lo merece. No lo puedes trabajar. No te puedes esforzar un poquito más para ganarte la justicia de Dios. No. Eso es un regalo. Se recibe. Has recibido el regalo. Es tuyo. Por la fe. Ahora, ¿cómo se lo recibe? Se lo recibe por medio de la fe. ¿Qué es fe? Confianza completa en la obra que Cristo llevó a cabo. ¿Cómo recibes ese regalo de ser declarado justo? Confianza completa en lo que Jesús hizo. Confía hoy en lo que Jesús hizo. Dile al que está al lado, confía en que Él hizo la obra. Él cumplió la obra. Confía. Porque este regalo de justicia se recibe y se llama unión con Cristo. Esa unión, escúchame, es inquebrantable, es indisoluble, nada la puede disolver, nada nos separará del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque fuimos unidos a Él. Fuimos unidos a Él gracias a su amor con que nos amó desde la eternidad. Tú eres amado desde la eternidad y nada te separará de su amor. Esa es su promesa. Este regalo, ¿de cuál regalo estamos hablando? El regalo de justicia. Ahora, el regalo de poder se activa. El primero se recibe. El regalo de poder se activa. La justicia tú la recibes. Soy declarado justo por la fe. Él me hizo justo. Pero el regalo de poder se activa. Ya tenemos su espíritu. Usamos el poder del espíritu en nosotros para activarlo. ¿Cómo se lo activa? Se lo activa por medio de ejercicios espirituales de fe. ¿Cómo se activa el regalo de poder? Por medio de ejercicios espirituales de fe. Ejercicios espirituales de confianza. Este regalo de poder se llama comunión con Cristo. El regalo de justicia se llama unión con Cristo. El regalo de poder, ¿cómo se llama? Comunión con Cristo. Es decir, nosotros en Cristo es unión. Cristo en nosotros fluyendo con su poder es comunión. Ahora, esta comunión, a diferencia de la unión, póngame atención, esta comunión es sensible y puede ser quebrantada. Porque el Espíritu de Dios puede ser apagado y entristecido. Fuimos unidos a Cristo. Tenemos su justicia y su amor para siempre. Pero el hecho de que Cristo fluya con poder a través de nosotros depende de nuestras disciplinas espirituales para ejercitar el músculo de la comunión. Por eso es que esta comunión, si yo no soy diligente, la comunión sí se quebranta, sí se rompe.
el espíritu puede ser apagado y el espíritu puede ser entristecido. Quiero explicar eso. Nuestra unión a Cristo es la base para activar y experimentar el poder de su vida en nosotros. Fuimos unidos. Ese es el requisito base. Gracias, Señor, porque me amaste, yo no te pude amar. Gracias porque tú cumpliste toda justicia que yo no pude cumplir. Ahora eso de allí me da el poder para fluir, que Cristo, su vida, haga en nosotros su obra, su voluntad. Miren lo que dice 1 Corintios 1:30. Por obra suya, por obra de Dios, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? El Padre. Dios. Por obra de Él están ustedes en Cristo Jesús. ¿Dónde estamos? En Cristo. Ya fuimos unidos. Fuimos puestos en Cristo. Estás en Cristo y eso es una notición. Que nada te va a separar, nada va a romper esa unión. Es para siempre. Y esta es la unión que yo debo creer. Me va a llevar a lo siguiente. Cuando tú crees que estás en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? El cual se hizo para nosotros. Aquí viene la comunión. Mira, ¿tú crees que fuiste puesto en Cristo? Ahora viene el resultado. La comunión se va a evidenciar en ¿qué? Que Cristo se hizo para nosotros. ¿Qué cosa? Sabiduría de Dios. Es decir, cuando tú crees que estás en Cristo, Cristo, la sabiduría de Dios va a fluir en tu vida. Justificación. Cristo es justificación a través de ti. Cristo te lleva a actuar como justo. Es ilógico, hoy día hablábamos con los hermanos en la clase de bautismo, es ilógico que una persona que haya conocido la gracia permanezca siendo injusto. ¿Por qué? Porque justicia me lleva a vivir en justicia. El haber sido declarado justo me lleva a ser recto en práctica. Amén. Amén. Santificación, lo que estábamos cantando hace un momento. Cristo el Santo viviendo en nosotros. Tú no te vas a santificar. Cristo el Santo. Pero tienes que ejercitar, tienes que hacer los ejercicios de comunión que vamos a ver hoy, para que entonces pueda fluir la santidad de Jesús. Su santidad en nosotros. ¿Qué es su santidad? Ya hablamos, por favor, no quites el chip religioso, el cassette religioso. Santo, lo que no se puede tocar, eso que está allá en las iglesias, en los altares, eso es lo santo. No. Eso no tiene nada que ver con lo santo. Santo es lo especial de Dios. Dios es santo porque Dios es especial. ¿Y sabes qué? Dios puso su presencia en ti. Tú eres especial. Porque Dios no es común. Tú eres especial, tú eres santo por causa de Él. Y esa santidad empieza a fluir. Y redención. Todo esto es el resultado de activar mi comunión con Cristo. Cristo el sabio viviendo en nosotros, Cristo el justo viviendo en nosotros, Cristo el santo viviendo en nosotros y Cristo el libertador viviendo en nosotros. Para que, tal como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Otro pasaje para ver los dos aspectos, unión y comunión. Juan 14:19. Juan 14:19. Jesús hablando de nosotros. Dice, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Es la promesa de que los creyentes íbamos a recibir su presencia en nosotros. Jesús iba a ascender al Padre, pero dice Jesús, me van a volver a ver. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo iba a descender sobre los creyentes de ahora en adelante, y esa es la presencia de Jesús viviendo en medio nuestro. Por eso Jesús le dice, un poco más y me van a ver otra vez, y porque yo vivo, ustedes vivirán. Verso 20, en ese día conocerán, léalo, que yo estoy en mi Padre, Jesús está en el Padre, y nosotros, hablando de usted y mí y yo, y vosotros en mí. Jesús dice, ustedes en mí. ¿Eso qué es? Fuimos puestos en Cristo, fuimos unidos a Cristo. Y yo en ustedes, comunión. Nosotros en Cristo, unión. Cristo fluyendo en nosotros, comunión. Porque fuiste unido a Cristo, ahora Dios te llama a confiar en tu unión con Cristo mediante ejercicios de confianza, para así disfrutar el poder de la comunión.
Porque una salvación tan grande requiere entendimiento para poderla vivir. Es una salvación grande, pero pastor, ¿por qué yo no veo esa evidencia en mi vida? ¿Por qué no vemos esa evidencia en muchos creyentes, en muchos cristianos? Porque si tú no conoces tu salvación, no la vas a poder vivir. Así de sencillo. La tenemos. Es nuestro regalo, es nuestra herencia. Pero si yo no conozco cómo vivir esa salvación, entonces voy a perderme todo el combo, todo el regalo, todo el tesoro. Efesios 4:17. Solo unos versículos. Hablando el verso 17 de la ignorancia y las tinieblas y la dureza de corazón de aquellos que viven sin Dios. Versículo 20, miren lo que dice: pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Es decir, ese camino de tinieblas, ese camino de dureza no es el camino de ustedes, nos dice el Señor. Ustedes no han aprendido a Cristo de esa manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, verso 22, anterior manera de vivir, mire cómo nos dice, esa era nuestra anterior manera de vivir. Ya no pertenecemos a esa manera de vivir. Eso es antiguo. Os despojéis del viejo hombre. ¿Qué es lo que está diciendo? Ya ustedes ya no tienen esa antigua manera de vivir. Ustedes recibieron ahora una nueva naturaleza, una nueva creación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, Señor? Tenemos que despojarnos de las prácticas de una vida sin Dios. ¿Ya está? Despojémonos del viejo hombre. ¿Qué significa despojarnos del viejo hombre? Significa tenemos que dejar las prácticas y abrazar las prácticas de la nueva vida. Dejar las prácticas de la vieja manera de vivir y abrazar las prácticas de una vida para Dios. Dice: ese viejo hombre se corrompe según los deseos engañosos. Verso 23, y que sean renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué tenemos que hacer? Renovar el espíritu de nuestra mente. Si no cambiamos el espíritu de nuestra mente, no vamos a poder vivir esta salvación. La tenemos, vamos al cielo, somos amados por Dios, pero derrotados, sin poder, comunes. Cantamos de un Dios especial, pero nuestras vidas son comunes. Nuestras familias son comunes. Y ese no es el ideal de Dios. Esa no es la voluntad de Dios al habernos dado una salvación tan grande. Verso 24, ¿qué tenemos que hacer? Vestirnos del nuevo hombre. ¿Qué significa vestirnos del nuevo hombre? Tenemos que practicar la naturaleza del nuevo hombre. Tú tienes un nuevo hombre en tu espíritu, una nueva mujer en tu espíritu. Toma esa naturaleza y aplícala a tu alma. Toma de esa naturaleza y aplica a tu alma. Sé diligente, esfuérzate. Le animo, este día martes que pasó estudiamos el Salmo 119, que alaba la grandeza de la palabra de Dios. Y a todas las personas que estuvieron ese día, yo los exhorté fuerte en el Señor. Y les dije, tenemos que esforzarnos por guardar su palabra. Así como nos esforzamos para tantas cosas, tenemos que esforzarnos. Sí, requiere una diligencia, requiere un esfuerzo, hacer a Dios primordial. Tenemos la salvación, pero siendo ocioso no vas a disfrutar la salvación. Tienes tu salvación, pero siendo negligente no vas a disfrutar tu salvación. Eres amado, vas al cielo, pero llegando tarde no vas a disfrutar tu salvación. Se requiere diligencia, despojarnos del viejo y vestirnos del nuevo. Iglesia del Señor, el cual dice, ese nuevo hombre en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo es ese hombre nuevo, ese vestido nuevo que tú recibiste? En justicia y en santidad de la verdad. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Solamente cambiarnos de vestido, no más. Anda al guardarropa y sácalo el vestido que Él ya te dio.
el vestido del nuevo hombre. Y para eso es este mensaje, para ilustrarte cómo es ese nuevo hombre. ¿Por qué? Dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo. A partir de aquí el apóstol Pablo, desde el verso 25, va a dar ejercicios prácticos para vestirnos de ese nuevo hombre. Pero yo quiero, miren, dice el verso 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El Espíritu Santo empieza a hablar lo práctico, porque si no somos prácticos, entonces no vamos a disfrutar la comunión. Tenemos que ser prácticos. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. No dejes pasar el tiempo, no dejes pasar el día. Ponte a cuentas. Es lo que está diciendo. Tampoco dice, no den oportunidad al diablo. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando fallamos en las disciplinas de nuestra comunión? Le das lugar al diablo. Tú eres negligente, eres perezoso, eres ocioso en vestirte del nuevo hombre. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? El diablo gana terreno. Y después, Señor, ¿y por qué esta situación? Y Señor, ¿por qué esta tiniebla? Porque nosotros mismos damos lugar. ¿Por qué? Porque hay que vestirse del nuevo hombre. Verso 28, el que roba no robe más. El que robaba ya no robe, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Mire, práctico. O sea, yo no puedo haber sido salvo, es más, pero continuar en lo anterior, no. Si yo quiero disfrutar esta salvación, es práctico el evangelio. No voy a hacer lo injusto ya. No voy a caminar en lo injusto. Dice, trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Para qué es el trabajo? Mira, para compartir con el que tiene necesidad. Para eso es el trabajo. Ahí está, no lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo. Verso 29, práctico. Miren cuán práctico es este evangelio. No salga de sus bocas ninguna palabra mala. Ninguna palabra dice corrompida, sino solo, por favor, resalte ese solo. ¿Cuál palabra tiene que salir de nuestra boca? No salga ninguna palabra mala. Ahora, no me refiero solamente a las palabras groseras. Hay muchas palabras que hablamos que son triviales, que son vanas, que no dicen nada. ¿Y qué es lo que dice? Solo la palabra que sea buena para edificación. ¿Qué palabra tenemos que hablar? La palabra que es buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Las personas que te escuchan deben recibir gracia a través de tus palabras. Y verso 30, léalo usted, por favor. Léalo usted, yo no lo voy a leer porque después dicen es el pastor Diego el que está añadiendo. Y no entristezcáis al Espíritu Santo. Quiere decir que si yo fallo en las disciplinas prácticas, el Espíritu Santo que está en mí se entristece, se apaga y no hay comunión. Sí, nada te va a separar de su amor. Él te seguirá amando, pero no disfrutas comunión. No somos abandonados por Dios, pero el Espíritu Santo se apaga y no va a haber evidencia de poder en nosotros. Yo quiero darles 7 ejercicios básicos de fe que confirman nuestra unión con Cristo. Cuando tú y yo nos maravillamos, gozamos y disfrutamos esa unión, recibimos el poder de Dios para cada uno de estos ejercicios de fe que manifestarán el obrar de Dios a través de nosotros. Primer ejercicio de fe, el bautismo en agua. El bautismo en agua es un ejercicio de fe. ¿Qué es el bautismo en agua? Es la proclamación, es la celebración, es el festejo de mi muerte con Cristo y mi resurrección con Él. Mi hermano, si tú no has
celebrado aún el bautismo en agua, no estás siendo diligente. Si no estás siendo diligente en este ejercicio práctico de fe que te va a llevar a vivir la vida de poder. Porque el bautismo en agua es una celebración de muerte con Cristo. Este es el punto de partida. Este es el primer ejercicio de una vida de poder. Mediante el bautismo en agua proclamamos que el Padre nos puso en Jesús y le dio muerte a nuestra naturaleza de pecado y la sepultó para siempre y resucitó a un nuevo hombre creado conforme a Cristo. El bautismo es una celebración, es una proclamación a todo nuestro ser que con Cristo morimos y con Cristo resucitamos a la vida del Espíritu. El apóstol Pablo en Romanos 6:3 dice: ¿acaso no saben que los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Fuimos sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también andemos nosotros en novedad de vida. Porque en cuanto Él murió, dice el verso 10, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Damos gracias a Dios por el grupo de hermanos y hermanas que la próxima semana, Iglesia del Señor, tenemos una fiesta el próximo domingo. Domingo 12, 9:30, el servicio se adelanta un poco. A las 9:30 de la mañana vamos a empezar nuestra celebración de muerte con Cristo y resurrección con Cristo. 18 hermanos nuestros van a celebrar su muerte con Cristo. Van a celebrar su nueva naturaleza en Cristo. Y es importante, Iglesia del Señor, que celebremos nuestra muerte. El bautismo en agua, yo sé, usted dice: bueno, yo ya me bauticé alguna vez, pero usted tiene que recordar todos los días que con Cristo murió. El bautismo en agua es la confirmación, es la celebración, es el recordatorio de que con Cristo morimos. Qué buena noticia esa. Porque murió ese hombre incapaz, ese Diego inútil, ese Diego que no servía para dar gloria a Dios. Cristo lo mató en la cruz y nos dio la naturaleza de Jesús. Esa es la salvación. Por eso dice: considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Colosenses 2:12, léalo por favor. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. Sepultados. El bautismo es la celebración de que fuimos sepultados. Y la iglesia cristiana tristemente lo ha hecho religioso, una liturgia, trivializado. La religión es experta en trivializar lo especial y lo glorioso. El bautismo es la celebración de nuestra muerte en Cristo y resurrección en Él. Primer ejercicio práctico. Y a todos mis hermanos que aún no han dado este paso, les invito. Muy próximamente estaremos abriendo una nueva preparación para bautismo. Es importante esta celebración. Segunda práctica, segundo ejercicio de nuestra comunión: la cena del Señor. La cena del Señor. Yo le dije este mensaje súper práctico. Usted tiene que estar guardando en su corazón estos ejercicios. Caso contrario, sus músculos espirituales de fe se atrofian. No crece. La cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? Es la proclamación de que pertenezco al cuerpo del Señor. ¿Qué es la cena? Es la proclamación, es la celebración de que yo pertenezco al cuerpo del Señor. Estamos en Cristo. Hemos recibido su Espíritu y se nos ha dado en el Espíritu la imagen de su Hijo. Ahora, ¿qué necesitamos? Que cada área crezca en esa imagen. Mire lo que dice Efesios 4:15. Efesios 4:15. Hablando la verdad en amor, crezcamos. Algunos espiritualmente se quedaron enanos. Espiritualmente no crecieron. Es necesario, dice, crezcamos en todos los aspectos. En uno, en dos, tú tienes que conformarte a esa, ya, gracias a Dios por eso. No puedes conformarte. Vamos a crecer en todos los aspectos.
en aquel que es la cabeza, Cristo. Verso 16. ¿De quién? De Cristo la cabeza, todo el cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia, nosotros. Estando bien ajustado, bien unido, su cuerpo es estable, es firme, porque sus uniones, sus coyunturas están bien ajustadas, bien unidas. Cuando una coyuntura no está bien ajustada, entonces un hueso empieza a zafarse. Dice, todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión, por la unión, por esa firmeza que las coyunturas proveen. Miren, las uniones son canales de la provisión. Conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. El crecimiento del cuerpo se produce a partir de Cristo la cabeza. Cristo la cabeza provee y produce el crecimiento. Te va a llevar a crecer. ¿Cómo crecemos en nuestra alma? ¿Cómo crecemos en nuestro cuerpo a esa imagen espiritual que ya tenemos en nuestro espíritu? Pues yo quiero decirte, degustando, contemplando, saboreando las promesas de Jesús por medio de la cena del Señor. La cena del Señor es el ejercicio espiritual de fe, no para la casa, no para la casa solamente, o no para la iglesia solamente, o no para un momento específico, sino en cada situación nosotros podamos ver el valor de la cena del Señor. Dios nunca nos puso restricción, cada mes tienen que celebrar la cena del Señor, o hacerlo cada inicio de año. No, todas las veces que lo hagan, dijo Jesús, háganlo en memoria de mí, dijo Jesús. En memoria de Jesús. ¿Sabe usted que cada comida usted puede transformar en una cena del Señor? Cuando usted lo hace en función de Jesús y en memoria de Jesús. Pero es necesario celebrar la cena del Señor. La cena del Señor es ese ejercicio de fe donde damos sustancia a las palabras de Dios. ¿Qué es la cena del Señor? Yo quiero aquí explicar o aclarar algo que puede ser una confusión muchas veces. ¿Qué significa eso de comer la cena del Señor, pastor? Significa darle sustancia a las palabras de Dios. Degustar, saborear. ¿Qué cosa? Las palabras del Señor. Comer la cena del Señor es comer las palabras de Jesús. Comer la cena del Señor es participar de las palabras de Jesús. En Juan 6:54, donde Jesús está hablando con multitudes que lo seguían y con discípulos que lo seguían, les dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo permanezco en él. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Muchos judíos se ofendieron. Muchos discípulos de Jesús se fueron. Ya no lo siguieron a Jesús porque dijeron: este está hablando canibalismo. ¿Cómo es eso, el que come mi carne y bebe mi sangre? Y muchos hoy en día han tropezado en esta enseñanza. Muchos aquí en esta ciudad nos han criticado a nosotros por la enseñanza. Pero así mismo como ellos se escandalizaron, hoy muchos se escandalizan y también muchos hoy tropiezan. ¿Qué es comer a Jesús? Cuando decimos vamos a comer a Jesús, vamos a comer sus realidades, vamos a degustar su palabra, vamos a saborear sus promesas. No estamos hablando de canibalismo. Estamos hablando porque Jesús dice: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. No tropecemos. Cuando vamos a la cena del Señor, estamos comiendo sus palabras, porque solo Jesús tiene palabras de vida. Pedro, más adelante en este mismo capítulo de Juan 6, ¿qué pasa? Todos se están yendo. Jesús le dice: ¿y ustedes se quieren ir también? A los 12. Y Pedro le dice: Señor, yo sí entendí. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús se refiere a comer sus palabras, que sus palabras son vida.
Cuando vayas a participar de la cena del Señor, tienes que tener una palabra de Dios lista para degustarla, lista para contemplar. La palabra se contempla, la palabra se ve, se visualiza. La palabra tienes que saborearla. Por eso es que cenamos después de haber meditado la palabra. ¿Por qué no meditamos al inicio? ¿Por qué no cenamos, al inicio? ¿Por qué? Porque vamos a comer sus palabras. Necesitamos sus palabras, degustarlas, saborearlas. Entonces, cada vez que vayas a participar de la cena, ten una palabra lista, porque sus palabras son alimento. La sangre y el cuerpo de Cristo son el recordatorio que todas las palabras de Jesús aplican a nosotros gracias a la obra de justicia de la cruz. Eso es participar de Cristo, participar de su carne y su sangre, participar de sus palabras de vida. Tercer ejercicio: las primicias, también llamados primeros frutos o diezmos, son la proclamación de que mi corazón por completo es del Señor. Fuimos creados por Dios para Dios. Fuimos creados por Él para Él. No para ti, no para mí. Fuimos creados para Él. Él nos hizo para que toda nuestra vida gire alrededor de Él. ¿Para qué fuiste creado? Para que toda tu vida gire alrededor de Jesús. Amén. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Nosotros giramos alrededor de muchas cosas. Dios no quiere que nada en lo absoluto se apropie de nuestros corazones, sino que todo en nosotros sea para darle gloria a Él. Sin embargo, desde la primera pareja y la primera familia quedó demostrado que el pecado del corazón del hombre es dejar que las cosas que Dios mismo provee se apropien de nuestros corazones. Adán y Eva se apropiaron del árbol que Dios había reservado en el jardín. Todos los árboles ustedes pueden comer, les dijo Adán y Eva. Todos, pero ese de ahí es reservado. Ese no lo tocan. Pero ¿cuál es el corazón pecaminoso del hombre? Esta actitud habla que el pecado es la mentira de confiar que mientras más tomamos para nosotros mismos, más felices seremos. Cuando en realidad esa actitud lo que comunica es que el corazón está dividido y que Dios no es considerado como el dueño absoluto. Esto mismo pasó en la familia de Adán y Eva. No solamente pasó con Adán y Eva, quienes quisieron todo para ellos, cuando Dios les había dicho que se reservaran uno que no podían tocar. Eso alcanzó a sus hijos, a su familia. Su hijo Caín dejó que su corazón fuera poseído por tantas cosas y no reconoció a Dios como el dueño y la fuente de todo. Ese es el problema, iglesia. Que el corazón pecaminoso del hombre es poseído por las cosas y Dios no nos creó para que las cosas nos poseyeran a nosotros, sino para que tu corazón sea poseído solamente por Dios. Caín en este caso dejó que su corazón fuera poseído por tantas cosas, no reconoció a Dios como el dueño y la fuente de todo y le trajo a Dios cualquier cosa. Por otro lado, Abel trajo a Dios lo primero, lo mejor, los primeros frutos de su rebaño. Este corazón habla de que Dios es el primero y que ni riquezas ni bienes que estén adueñados de ese corazón son lo que Dios está esperando que pase en nuestras vidas. Dios no quiere que ni riquezas ni bienes que creemos que necesitamos se adueñen de nuestros corazones. Solo de Él es el dueño. Pero algo clave que es entender es lo que dice el libro de Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos, Nuevo Testamento. ¿Okay? Hebreos 11:4. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor respecto a Abel. Por la fe Abel ofreció a Dios, Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios, léalo, un mejor sacrificio. Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. ¿Por qué? Porque lo que Caín trajo fue común. Lo que Abel trajo fue lo mejor. Por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo,
dando Dios testimonio de sus ofrendas y por la fe, estando muerto, todavía habla. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Abel, a partir de su identidad como justo, porque Abel es justo, porque Abel era justo, ofrece el mejor sacrificio a Dios trayéndolo primero. ¿Qué es esto de las primicias? Esto de los primeros frutos, el diezmo, es traer la mejor parte, el 10% como un referente de las ganancias, se las traemos a Dios. Y lo hacemos como un testimonio de que somos justos, no porque voy a ser justo. Recuerde, Abel dio la ofrenda, lo mejor, porque alcanzó el testimonio de que era justo. Él era justo, él reconoció en su corazón, Él me ha hecho justo y por eso yo doy lo mejor. Lo hacemos como un testimonio de que somos justos por haber creído. No damos el diezmo para ser justos, sino porque lo somos. No hacemos el diezmo para ser aceptados por Dios. Lo hacemos porque nuestra comunión con Dios tiene que ser ejercitada. Traer a Dios la primera parte es recordar que somos justos porque fuimos puestos en el nuevo pacto, donde Cristo con su sacrificio cumplió nuestra deuda de justicia y nos puso en la posición de aceptados y justificados. ¿Quién hace esto? El que pertenece al nuevo pacto. El que no es del nuevo pacto no lo hace. Pero cuando yo reconozco que fui traído un nuevo pacto, entonces como pertenezco a ese pacto, entonces yo participo del mismo carácter de Dios. Vamos a ver esto en un momento. Diezmar, traer los primeros frutos, es declararle a nuestro corazón. Esto no es por la gente, esto no es por el pastor, esto no es por los líderes, esto no es por la iglesia. No. Grábese esto. Diezmar es declararle a nuestro corazón: yo pertenezco a Dios. Nada es dueño de mi corazón, solo Dios. No hay nada mejor que saber que entonces Él dirige nuestras vidas y nos conduce a una vida de bendición y favor. Lo que yo retengo, lo que yo no entrego, entonces tiene el poder de achicar mi corazón. Pero lo que yo entrego al Señor, reconociéndolo como primero, eso de allí ensancha mi corazón y entonces declaro: Señor, yo soy tuyo. ¿Y sabes qué es mejor en la vida? La vida es mejor y mucho más fácil cuando Dios cuida lo que es suyo, que cuando yo cuido con mis fuerzas. No hay nada mejor que saber que Él dirige nuestras vidas y nos conduce a una vida de bendición y favor. Cuando yo reconozco a Dios como el primero, mi corazón recibe el mensaje de que solo Dios es el Señor de todo. El Hijo de Dios lo es todo para el Padre Celestial. ¿Sabías tú eso? El Hijo de Dios lo es todo para el Padre. El diezmo del Padre fue Jesucristo. Y esto es mucho más que el 10%. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que, léalo usted, dio a su Hijo unigénito. ¿Qué es unigénito? El único, el especial, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, pero tenga vida eterna. ¿Qué es lo que nos está diciendo este pasaje? Dios lo dio todo. Él lo demanda todo. ¿Cómo es esto, pastor? A Dios le doy los primeros frutos y el 90% restante Dios lo bendice para que Él mismo sea usándolo a través de nosotros para su gloria. Dios usando todo recurso en nuestras vidas para su gloria es comunión. ¿Por qué el descalabro financiero muchas veces? ¿Por qué las tinieblas en las familias? ¿Por qué? Porque nos creemos dueños de todo y en realidad creemos que somos dueños, pero en realidad somos esclavos porque el corazón es poseído por las cosas materiales. Pero reconocer a Dios como el primero es reconocer: Señor, nada es dueño de mi corazón, tú eres mi dueño, tú eres mi rey. Y no hay nada más delicioso que disfrutar que tú guardas mi vida, que tú diriges todo en mi vida, porque todo es tuyo y te reconozco a ti como el primero. Dios usando todo recurso en nuestras vidas. Cuando reconocemos a Dios como el primero,
tenemos comunión con el Dios que es dueño de todo y Él bendice y cuida bien lo que es suyo. Sí, Señor, yo soy tuyo. Cuando diezmamos como familia, estamos diciendo, esta familia es tuya, Señor. Y Dios cuida lo que es suyo. Y Él mismo lo usará el 90% restante para las mejores inversiones. Inversiones eternas. Cuarta disciplina, la meditación en la palabra de Dios y la oración. ¿Qué es meditar en la palabra? ¿Qué es esto de orar, pastor? Yo soy nuevo, explíqueme. Aquí va. Meditar en la palabra y orar es la proclamación de que somos un espíritu con Dios. Ya tenemos un nuevo espíritu como regalo, un nuevo corazón. En ese nuevo corazón Dios puso sus palabras. ¿Sabías tú que en el nuevo corazón que el Señor te dio en su salvación están sus palabras? Eso decía la profecía de Jeremías. El nuevo pacto, les daré un nuevo corazón, un nuevo espíritu y pondré mis palabras en ese corazón. ¿Sabes dónde están las palabras de Dios? En tu corazón. Pero ojo, tu corazón es engañoso. Es decir, en tu corazón hay mentira y verdad. Es como un oro que tú lo tienes que descubrir y lo tienes que limpiar de impurezas. Está perdido entre piedras, entre lodo, entre barro. La palabra de Dios Él la puso en tu espíritu, pero es descubierta cuando tú vas a la palabra de Dios y Él te muestra su palabra, porque Él escribió su palabra en tu corazón y tú tienes que conocerla, porque sabes, eres un espíritu con Dios. En ese nuevo corazón Dios puso sus palabras, sus caminos. ¿Qué es meditar, pastor? En la palabra, ¿qué es eso? Es considerar lo que Dios está hablando, lo que Dios te está hablando. ¿Cómo? Pensar en ello, reflexionar, memorizar, tomar la palabra, repetirla, aplicándola a tu vida. Porque somos un espíritu con Dios. El Espíritu de Dios dará el poder para que esa palabra sea viva en ti. ¿Qué es meditar en la palabra? Es memorizar, reflexionar, pasar, pensar, descubrir. Como descubrimos muchas cosas, cuando hay un tema que nos parece interesante, lo investigamos, lo leemos, vamos al buscador en el internet y buscamos. Pues la palabra de Dios es un tesoro que está en nuestro espíritu, pero que tenemos que buscarlo diligentemente en las Escrituras. Y cuando yo lo descubro, el espíritu que habita en mí ama esa palabra, y el espíritu mismo, no tú, el espíritu de Dios te va a dar el poder para esa palabra, para que vivas en esa palabra. Mira lo que dijo el profeta Jeremías en 15:16. Cuando se presentaban tus palabras, el profeta Jeremías hablando dice: cuando descubría tus palabras, yo las comía. ¿Te das cuenta que las palabras son para degustarlas? ¿Son para comerlas? ¿Son para saborearlas? ¿Qué es meditar? Dice, comer las palabras, permanecer en ellas, extrayendo todo el jugo y todo el alimento. No me gusta ir a comer con personas que cuando les dan la presa de pollo dejan toda la presa ahí. La presa de pollo es para, ¿verdad? Toda, con cubiertos o con las manos. Pero hay que comérsela. Una manzana, cogen y se la comen por ahí 2 mordiscos y dejan la manzana. No, hay que comerse hasta mi mamá dice que hasta el tallito hay que comerse. O sea, lo ponemos en el jugo y es importante. ¿Qué estamos haciendo? Extrayendo toda la vida, todo el alimento. ¿Qué es lo que dice el profeta Jeremías? Cuando yo descubría tus palabras, cuando se me presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Y hay cristianos que no van a la palabra, hay cristianos que sus Biblias están empolvadas toda la semana, todo el tiempo. La Biblia no es para tenerla abierta ahí en una mesita central en la sala. Para eso no es la Biblia. La Biblia es para comerla. Su palabra son para degustarlas y saborearlas y decirle: Señor, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu palabra. Abre mis ojos.
Mi hermano, tus músculos van a quedar atrofiados, tus músculos espirituales, si tú no eres diligente en amar su palabra, descubrirla a tus hijos, a los niños pequeñitos. Tenemos que enseñarles y preparar su paladar para que amen la palabra y no la vean aburrida como muchas veces la vemos nosotros. Que la palabra es vida. Dice Jeremías, tus palabras eran mi comida, yo me las comía. Yo me comía tus palabras. Eran para mí gozo y alegría, porque se me llamaba, mira lo que dice, por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Cuando tú comes las palabras de Dios, ¿sabes lo que pasa? El cielo te llama por el nombre de Dios. Cuando tú comes la palabra, cuando tú te deleitas en su palabra, cuando tú escuchas los mensajes, pones los audios, te deleitas, Señor, ¿qué me vas a hablar hoy? ¿Qué es lo que hace? El cielo te llama por el nombre de Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Dice, porque sobre mí se invocaba su nombre. ¿Por qué se te llama por el nombre de Dios? Porque cuando tú meditas, tú declaras, yo soy uno con Dios. Y sus palabras se hacen vida. El Dios de los ejércitos se encarga de hacer prevalecer y cumplir en mi vida la palabra que he meditado. El Dios de los ejércitos cumple su palabra en mi vida. ¿Qué es oración? ¿Qué es orar, pastor? He escuchado de que hay que orar y tenemos que orar. ¿Qué es orar? Es tomar la palabra de Dios y llevarla a Dios de regreso. Cuando tú tomas la palabra de Dios y se la regresas a Dios, eso es orar. La oración es mantener una conversación con Dios de espíritu a espíritu. Esa conversación no es con tus palabras, ojo, no es con tus criterios, no es con tus ideas, no es con lo que tú quieres, no, es en los términos de Dios. Las conversaciones con Dios, Dios no conversa cuando no es en sus términos. Dios no habla con nadie que no sea en sus términos. Orar es conversar en los términos de Dios. Orar es ponernos de acuerdo con Dios. Cuando oramos, declaramos quién es Dios. ¿Qué es lo que haces tú cuando oras? Tú reconoces quién es Dios. La oración modelo de Jesús, que Jesús enseñó a sus discípulos: Padre, eres Padre. Cuando tú oras, tú declaras quién es Dios para ti. Él es Padre. Él es nuestro. Él está en los cielos. ¿Qué significa? Él no es común. Él no es normal. No lo trivialices a Dios. Ese Dios es especial. Cuando tú oras, declaras quién es Dios. Cuando oramos, agradecemos su salvación. Gracias porque me salvaste. Yo me presento como muerto al pecado, resucitado para Dios. Eso es lo que tú haces cuando oras. ¿Qué haces cuando oras? Declaras sus promesas, coges sus promesas, dice su palabra, que sus oídos están atentos al clamor. Señor, puedo clamar a ti, porque dice que tus oídos están atentos al clamor de los justos. ¿Qué más dice su palabra? Sus promesas. Coge la palabra y ora con la palabra. No te estoy diciendo que la recites literalmente, pero medita en la palabra y habiendo meditado en la palabra, regrésale a Dios su palabra. A Dios le encanta cuando traemos su palabra de regreso a Él. Señor, tú dijiste. Eso es oración, cuando conversamos en los términos de Dios. ¿Qué es orar? Mis amados nuevos hermanos, personas nuevas que se preguntan, tienen estas preguntas que son razonables. ¿Y por qué he escuchado estas preguntas? Sentí de Dios hacer este mensaje. Porque aún los que estamos más tiempo necesitamos aclarar y refrescar esto. ¿Qué es orar? ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te habló Dios? Bueno, eso que te dijo Dios, regrésaselo a Él. Dile a Dios: Señor, tú dices aquí en tu palabra: no he visto justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Yo soy justo y tú no me dejarás, tú no me desampararás, Señor. Gracias porque yo creo a tu palabra. Estoy orando, estoy declarando su palabra. Eso es orar. Es regresar a Dios su palabra. Meditar es Dios hablándonos su palabra. Orar es yo le regreso a Él lo que Él habló, lo que Él dijo.
La oración es un diálogo donde llevamos nuestra alma a ponerse de acuerdo con el Señor. Primera de Juan 5:14 dice: esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y qué dice? Tendremos todas las peticiones que le hayamos hecho. Cuando oras conforme a su palabra, ora a Dios, toma la palabra, recítalo, díselo al Señor y estás orando, estás conversando con Dios. Quinta disciplina, el ayuno del Señor. Esto como que a muchos nos confronta esto, ¿no? El ayuno, ay, el ayuno, pastor. ¿Qué es el ayuno? Es la proclamación de que yo soy verdaderamente libre para Dios. Libre para Dios. ¿Qué tiene que ver eso con el ayuno, pastor? El ayuno es abstenernos de cosas, generalmente alimentos, que nuestro cuerpo normalmente necesita con el fin de disfrutar una delicia espiritual que es mucho más grande que una delicia natural. ¿Qué es ayunar? Me abstengo de una delicia natural para disfrutar una delicia espiritual mucho más grande. Nuestra esencia es el espíritu. Somos espíritu, tú eres espíritu. Eso, somos mente y cuerpo. No, eso está incompleto. No somos mente y cuerpo, somos espíritus. Amén. Tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Soy espíritu, tengo un alma, es decir, mente, voluntad, emociones, y habito en un cuerpo. ¿Quién eres tú? Eres espíritu, tienes un alma y habitas en un cuerpo. Es importante. Somos espíritu. Antes que cuerpo, somos seres espirituales. Cuando ayunamos, estamos declarando que hay un alimento mucho más satisfaciente, que llena mucho más y que sacia verdaderamente todo nuestro ser. ¿Cuál es ese alimento? Dios mismo. Dios mismo. Ayunar es concentrar todos los sentidos en la riqueza que es Dios. Por eso es que no funcionan muchas veces los ayunos que has hecho. Y ya a mediodía caíste en la tentación. Y a mediodía ya te sientes condenado porque no pude ayunar, pastor. Para mí no se hizo el ayuno. ¿Por qué razón? Porque no has entendido qué es ayunar. Ayunar es concentrar, no es pensar en la comida. Algunos cuando ayunan piensan más en la comida. No, ayunar es concentrar todos los sentidos en una riqueza. Dios es riqueza. Cuando tú ayunas, tú le ordenas a tu estómago y al hambre que hay un alimento que satisface más que el alimento físico. Tú le dices a tu estómago, hay algo que satisface más que ese almuerzo, que ese pollo, que esa carnecita. Tú le ordenas a tu estómago, al hambre, hay un alimento que satisface más que el alimento físico. Y ese alimento es la presencia de Dios mismo. Moisés comprendió esa riqueza y por eso pudo estar muchos días sin comida física. Éxodo 34:28, mira lo que dice. Moisés estaba allí con el Señor. Moisés estuvo allí con el Señor. ¿Cuál fue el alimento de Moisés? El Señor. El Señor fue su alimento. Dios mismo fue el alimento de Moisés. 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. ¿Tú crees que Moisés estaba muriendo de hambre? No. Él estaba disfrutando un banquete mucho más satisfaciente. Un banquete que sacia mucho más. Deja de ver a Moisés como un muerto de hambre. Moisés no estaba muerto de hambre para nada. Moisés estaba recibiendo un alimento que lo llenaba todo. Porque somos espíritu, recuerda. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Porque cuando ayunamos, ¿qué hacemos? Concentramos nuestros sentidos para escuchar a Dios. Moisés estaba escuchando a Dios, las palabras del pacto. ¿Qué es ayunar? Ayunar es apagar el volumen de la voz de nuestra carne, bajarle el volumen a la voz de nuestra carne para poder estar sensibles a escuchar la voz de Dios.
Verso 29, aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía, ni se había dado cuenta Moisés, que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. 40 días en ayuno y su rostro resplandecía. Si hubiera sido nuestro concepto de ayuno, quizás nos sacaban de allí arrastrados, pálidos. Pero el rostro de Moisés brillaba, brillaba. Se veía menos de Moisés, se veía más del brillo de Dios. El principio del ayuno es más de Dios, menos de mí. Amén. ¿Qué es ayunar? Es una proclamación de libertad. Somos libres de la comida física que intenta controlarnos. Por eso te dije que es una proclamación de libertad. Somos libres de la comida física que intenta controlarnos. Aun cuando no ayunemos, debes asegurarte que la comida no te domina. Hay mucha gente que vive para la comida. Nosotros no vivimos para comer. Se sabe, ¿no? Amén. Comemos para alimentar este cuerpo, pero no vivimos para la comida. Dios nos guarde esos desenfrenos y esos descontroles. Gente que vive para la comida. Dios, por medio del profeta Isaías, asocia el ayuno con libertad. Isaías 58:6 dice: ¿no es este el ayuno que yo escogí? ¿Cuál es el ayuno de Dios que Dios escogió? Resalte las palabras: desatar ligaduras de impiedad, desatar, soltar las coyundas del yugo, las amarras, soltar las amarras, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. Mire, dése cuenta, todos estos verbos, desatar, soltar, dejar ir libres, romper todo yugo, son verbos de libertad. Ayuno es una proclamación de libertad. El ayuno no es morirse de hambre. No es pasar sufrimiento tampoco el ayuno. Si el ayunar se ha vuelto para usted una carga porque está experimentando sufrimiento y hambre, entonces usted no conoce lo que es el ayuno del Señor. El ayuno no es morirse de hambre. Y si usted ayuna y se muere de hambre, entonces mejor no ayune. ¿Por qué razón? Porque en el ayuno somos llenos de Dios. Amén. Somos llenos de su palabra. Esta semana hemos declarado 3 días de ayuno y oración. Estamos empezando el mes de septiembre. Martes, miércoles y jueves. El ayuno es en nuestras casas, el ayuno es en nuestros hogares, en los lugares donde Dios nos lleve. Nos vamos a reunir el martes a las 7 de la noche, el día miércoles nos vamos a reunir 4 de la tarde aquí y el día jueves 7 de la noche para cerrar esos tiempos de ayuno. Pero no ayune para morirse de hambre. Ayune si va a concentrar sus sentidos en el Señor, en Dios, y va a descubrir a Dios como un alimento que satisface. Y va a pasar el tiempo y va a pasar el día y usted dice: wow, no puedo creer, no comí y no me hizo falta. Porque te llenaste de algo que satisface mucho más. Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice Lucas 4, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días. El desierto es el lugar donde aprendemos a depender de Dios en todo. Los desiertos son necesarios para aprender a vivir por la provisión de Dios. Dice, siendo tentado por el diablo. Jesús, 40 días siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¡Wow! Tremendo. Mire, no comió nada durante esos días. ¿Cuántos días? 40. Pasados esos días, tuvo hambre. 40 días lleno. 40 días que no necesitó, porque él estaba experimentando un alimento mayor. Aleluya. Jesús está declarando Deuteronomio 8:3 cuando le dice, ahí más adelante, el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre.
Esto es Deuteronomio 8:3, cuando Dios dice a su pueblo: te llevé por el desierto para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Aprende a vivir por esas palabras. Cómelas, como dice Jeremías. Son gozo, son alegría. Vamos a ponernos de pie. Hemos hablado de 5 disciplinas en esta mañana. Y Dios mediante hablaremos otras disciplinas más en un próximo mensaje. Muy práctico. No hay mucha profundidad teológica. Son conceptos teológicos importantes los que hemos hablado. Sin embargo, más allá de lo teológico, mi afán con este mensaje ha sido que usted pueda empezar a practicar estos 5 ejercicios que hemos visto ahora. Vamos a ver algunos más. Pero empieza a ejercitar tus músculos espirituales para disfrutar comunión con Dios. Padre Celestial, aquí está tu pueblo, Señor. Nos ponemos de acuerdo contigo. Te damos gracias por habernos unido a Cristo. Dile al Señor, agradécele al Señor: gracias por unirme a Cristo. Ahora estoy consciente que es necesario ejercitar esa unión. Señor, tú me amaste. Fui unido a ti, Señor. Fui unido a ti, Señor Jesús. Gracias. Nada me separará de tu amor. Decláralo: nada me separa de tu amor. Pero necesito ejercitar mi comunión. Tengo unión, pero debo practicar la comunión. Y mediante esos ejercicios, Señor, declaro que quiero crecer, que no me quiero quedar enano, que quiero madurar, Señor. Porque esta vida, esta salvación es gloriosa, es poderosa, es maravillosa. Es necesario ejercitar nuestra unión contigo por medio de ejercicios de fe, para que nuestra vida de poder se exprese a través de nosotros. Señor, dile al Señor: ya no se trata de mi vida, se trata de tu vida viviendo en mí. Abre mis ojos más y más para contemplar mi unión con Cristo, deleitarme en ese hecho y en toda la riqueza que tú me has dado. Tu Espíritu habita en mí y Él cumplirá tu eterno propósito a través de mí. Aquí estoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a recibir nuestros elementos porque vamos a ejercitar nuestra comunión con Dios hoy día. Yo le hago la pregunta: ¿qué vamos a comer en esta hora? Vamos a comer a Jesús. ¿Qué es comer a Jesús? Es comer sus palabras. Usted tiene allí su copita, su vasito de vino y tiene su pan. ¿Qué va a hacer usted? Usted va a saborear las promesas de Dios. ¿Qué le dice Dios? ¿Qué le ha dicho Dios hoy? No haga esto un rito, por favor, no lo haga por rito. Los que fueron unidos a Cristo, tomen su copa, tomen su pan. El que no ha creído en Cristo no tiene que hacerlo. Eso es para los que han sido unidos a Cristo, aquellos que han puesto su fe en Jesús. No estoy hablando de una acción de obras, estoy hablando de confianza. Aquellos que han confiado en Jesús, para ustedes la cena del Señor. Amén. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle sustancia a las palabras de Dios. Si le ayuda a cerrar sus ojos, no necesariamente tiene que hacerlo, pero si le ayuda a concentrarse para no distraerse con lo que pueda estar pasando, entonces hágalo. Pero deguste las palabras de Dios. Amén. ¿Qué promesa Dios le ha hablado? ¿Qué palabra Dios te ha hablado? ¿Qué te habló el Espíritu Santo en esta mañana? ¿Qué te ha hablado el Espíritu de Dios? Amén. Entonces, dale sustancia a esas palabras y agradécelo. Y al comer su carne y su sangre, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vas a degustar, vas a saborear, vas a recibir, vas a disfrutar lo que Dios está hablando. Visualiza las palabras de Dios. Visualiza las palabras de Dios.